Hola, muy buenos días. Les habla el pastor Pablo. Quiero saludarlos muy atentamente. Esta mañana quiero compartir con ustedes ah, no solamente este salmo, pero también quiero recordarles que tenemos un estudio bíblico a las 10:30 los domingos. Me encantaría que pudieran participar. Estamos aprendiendo mucho. Estamos empezando Romanos 10 la semana que viene. Quiero compartir entonces este salmo um, para que podamos preparar nuestro corazón um, para poder recibir la palabra del Señor. Este salmo viene el 19, Salmo 19, vamos a leerlo juntos. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y no hay nada que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. En este salmo podemos ver nosotros que nos dice que Dios proclama su gloria a través de su creación. Dice que un día transmite al otro día y la noche a la otra noche y no hay mensaje, no hay palabras, dice, no se oye su voz. Entonces en la creación que Dios creó nos anuncia que Él es real, que Él no es un Dios inventado. Declaran su poder, declaran su sabiduría, declaran sus atributos, atributos que Él tiene. Algunos Él nos ha compartido, otros son solamente de Él. Y entonces nos declara este salmo entonces que tanto su creación, que es una revelación general, que es para toda la creación, todo ser humano ve esta creación, también dice que también hay una revelación especial donde habla de su ley. Dice, dice, guardará también a tu siervo de pecado, de soberbia, que no se señoreen sobre mí, entonces seré íntegro. Habla de la ley de Dios, que es buena, dice que es más dulce que la miel. Dice, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Yo he mencionado en el pasado que la ley de Dios, los mandamientos, están hechos para que nosotros podamos vernos en ellos, que alumbra nuestros ojos, dice.
y podernos ver que necesitamos a un Salvador. Miren lo que dice el salmista. El salmista dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? En sí mismo nosotros no podemos, pero cuando vemos la ley de Dios que es buena, cuando vemos sus mandamientos que son puros, cuando Él nos alumbra nuestros ojos, podemos ver nuestra gran necesidad y podemos decir como este salmista, oh Señor, roca mía y redentor mío. Redentor es alguien que me ha redimido, que me ha comprado, y nosotros sabemos que hemos sido comprados con precio de sangre. Fue un precio que Dios pagó. No se lo pagó al diablo, como algunos creen, pero más bien Él pagó su propia justicia porque Él es santo. Y Él quería perfección, y Adán ni nosotros pudimos ser perfectos, pero Jesús sí lo fue. Así que a través de Él nos compró, así que es nuestra roca y nuestro redentor. Oremos. Padre Santo, esta mañana, Señor, te doy gracias que a través de tu creación has mostrado tu poder, has mostrado, Señor, tus atributos, has mostrado, Señor, que tú vives, que tú existes, Señor, que tú, aunque eres un Dios tan grande y tan poderoso, tú has entrado al mundo, Señor, en la forma de Jesucristo. Que Jesucristo se hizo hombre, Señor, y vivió aquí en esta tierra, caminó como nosotros. Y tu palabra dice que fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado. Te doy gracias, Señor, porque a través de Él tú pudiste comprarnos, Señor, del mundo de la oscuridad y nos transferiste a tu mundo de luz, a tu reino de luz. Señor, te doy gracias que a través de tu palabra también, Señor, tú has mostrado nuestra sed, has mostrado nuestra hambre, has mostrado nuestra muerte espiritual y nos has, Señor, llevado a Cristo con tu Espíritu Santo. Esta mañana, Señor, te quiero dar gracias porque si no hubiera sido porque tú me estabas buscando, nunca te hubiera encontrado, porque eres tú, Señor, quien eres mi roca y mi redentor. Y te adoramos esta mañana, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano Jonathan, si nos puedes animar esta mañana con una alabanza, damos gracias a Jonathan y a su familia en Perú y esperamos que muy pronto posa con nosotros en vivo y en persona. Gracias, Jonathan. Bendiciones. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Isaías 25, primero. Gracias, Señor, esta mañana. Todos te damos gracias, Señor, por tanto amor que nos has dado. Amén. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiando andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie.
promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Esta mañana, entonces, quiero que vayamos al pasaje de esta mañana. Voy a buscarlo aquí. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 2 al 11. Yo espero que ustedes estén siguiendo estos mensajes que empezamos en Génesis hace unos meses, porque en el mensaje de hoy es donde vamos a ver posiblemente este plan que Dios empezó en Génesis. Vamos a ver cómo Dios nos da otra vez otra pauta y nos muestra lo que ha estado haciendo en su creación. Leamos entonces Hechos 2 al 11, dice. Voy a leer el versículo 1 porque no lo tengo aquí en la pantalla, pero voy a leer de la Biblia. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcentrados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Padre, yo te pido esta mañana que tú bendigas, Señor, tu palabra y que tú, Señor, nos animes, Señor, a seguir caminando en este camino que tú has preparado para nosotros. Tu palabra dice que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para caminar en buenas obras, obras que tú preparaste de antemano. Te pido entonces, Señor, que guíe nuestros pasos, que guíe nuestros corazones, Señor, por tu palabra y por tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llegamos entonces aquí al libro de Hechos. Este es un libro que narra lo que los discípulos de Jesús hicieron después que Jesús fue tomado y llevado al cielo. Ahora, yo quiero hacer quizá dar un poquito de historia a donde hemos llegado ahorita. Estamos hablando 2000 años casi después, 2000 años después que el grupo, este pueblo judío, salió de Egipto.
yo he mencionado que Moisés escribió los 5 libros del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Entre ellos está Génesis, y yo he mencionado que es un libro muy apropiado para el pueblo de Dios cuando salió de Egipto, para que vieran el trasfondo de todo lo que Dios había estado haciendo, como Dios, he mencionado que había preparado esta simiente que vendría, que iba a restaurar esta creación de Dios caída, que iba a traer esta simiente que hemos mencionado, que le iba a dar en la cabeza a la serpiente que engañó a Eva y a Adán y causó entonces la caída del hombre. La semana antepasada nos quedamos donde Dios hizo que las personas se separaran. Cada quien se fuera por su lado. Vimos que cambió el lenguaje en la Torre de Babel. Si se acuerdan, Dios les había dado un mandato que era que llenaran el mundo, pero ellos decidieron quedarse en un lugar y hacer un nombre para ellos. Dijeron, hagamos un nombre para nosotros, para que no seamos repartidos. O sea que estaban yendo en contra de la palabra de Dios. Y Dios cambió el lenguaje y cada quien entonces se fue por su lado. Ahora, yo quiero rápidamente recordarles que fueron 3 hijos que vinieron de Noé. A ver, se les voy a recordar rápido. Y mencionamos que históricamente de estos 3 hijos se llenó el mundo otra vez. Y es súper interesante cómo en el libro de Hechos, hoy vamos a ver estos grupos étnicos, descendientes de los 3 hijos de Noé. Si ustedes ven el versículo, vayan aquí a Hechos 2, nos da la lista de estas personas, pero ¿por qué estaban aquí todas esas personas? ¿Qué estaba pasando? Leímos en el versículo 1 de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés. Esta palabra Pentecostés es una palabra griega que significa el día 50. O sea que 50 días después de la Pascua, se celebraba entonces esta fiesta que Dios les dijo al pueblo judío. Era una de las fiestas religiosas. Ahora, yo he mencionado muchas veces, si ustedes han estado conmigo por varios tiempos, yo les he mencionado a ustedes de que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento básicamente son sombras de Jesucristo. Cuando predicamos en el arca, yo les mencioné que el arca es una sombra de Jesús, que entramos en el arca y nos salvamos del juicio que venía. Mencioné que Cristo es el arca, de que a nosotros entrar en Cristo hoy también seremos salvos del juicio que viene. Cuando llegamos al libro de Éxodos, vemos cómo Dios le dio a Moisés también es una fiesta que era del cordero. Matar el cordero, poner la sangre en la puerta, para que cuando viniera el juicio de Dios pasara por encima. Y dijimos que también esa era otra sombra de Jesucristo, que era que Él es el cordero, y aquellos que hemos venido a Cristo, que hemos confesado que Él es nuestro Salvador, como el salmista dijo, mi roca y mi redentor, entonces esa sangre me salva. El juicio de Dios va a pasar por encima mío. Y esa es solamente 2 sombras de muchas que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, esta fiesta que se llama la fiesta, también es conocida como la fiesta de la cosecha, la fiesta de semanas también. Eran 7 semanas después de la Pascua.
Entonces, en este día, dice, llegó el día de Pentecostés. Entonces, estaban reunidos los discípulos de Jesucristo. Pero si ustedes van al capítulo 1 de Hechos, vamos a ver que Jesús les dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén, porque mi Padre va a enviar el Espíritu Santo, así que no se vayan de Jerusalén. Ahora, antes de nosotros quizás seguir, yo quiero animarlos a que ustedes vayan y busquen el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 2, versículo 3. Yo se lo voy a leer acá. Dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Así que quiero que tengan esto en mente, porque algo hermoso está a punto de pasar aquí en el libro de Hechos. Jesús le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén, porque van a recibir el Espíritu Santo. Entonces, si hacemos un recordatorio así bien rápido, nos quedamos en la Torre de Babel, se dispersaron todas las personas. Dios les cambió el nombre. Entonces, Dios está llenando la tierra. Dios está preparando esta herramienta que mencioné en el mensaje antes del domingo pasado, donde esa herramienta es Jesús. Y a través de él, entonces, él iba a poder reparar el corazón de todos los pueblos, no importa su descendencia. Y él iba a hacerlo a través de Jesucristo. Esa era la herramienta. Y vemos aquí en Hechos que Jesús ya vino, Jesús ya había muerto, y aquí en Hechos 1 había ascendido al cielo y le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén. Entonces, es donde entramos al texto esta mañana, donde dice que dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, ustedes imagínense, estaban aquí los discípulos, dice que Jesús le apareció por 40 días a sus discípulos. Y entonces entonces ascendió y entonces los envió a que esperaran. Y entonces si hacemos la matemática, quizás 10 días después de eso, pues, llega a 50, están entonces en la fiesta de Pentecostés. Y si recordamos, esa fiesta estaba puesta por Moisés para celebrar que Dios había dado su ley al pueblo judío. También también encajaba cuando era el principio de recoger el trigo, porque también era un recordatorio para agradecer a Dios, porque había provisto por su pueblo no solamente comida, pero también la ley de Dios, lo espiritual. Es interesante cómo Dios siempre nos recuerda que Él está interesado tanto en lo físico como en lo espiritual. Entonces, porque era una fiesta solemne, era que venían entonces gente de todas partes del mundo. Y aquí el Espíritu Santo nos da la lista. Dice judíos, dice que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, estaba leyendo también yo algunas cosas que van con la historia, y mucha gente esta que vino a Jerusalén venía con una expectativa de que el Mesías venía pronto. ¿Se acuerdan que esa idea de Mesías, de la simiente, ha sido dada a conocer desde Génesis? Desde Génesis, Dios dijo, enviaré a alguien que le dará en la cabeza al diablo.
Entonces, esta gente que venía a esta fiesta, muchos de ellos venían con esa expectativa de que Dios iba a enviar a su Mesías. Ahora, vemos en el texto de que hubo un tiempo que Dios separó a los pueblos por el lenguaje. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando, Dios estaba haciendo algo, estaba preparando el mundo para la venida de Cristo. Y es interesante ahora que leemos de Isaías 2:3, que dice que de Jerusalén iba a salir la palabra de Dios. Y a mí siempre que yo leo la Biblia y veo cómo Dios, su palabra se cumple exactamente como Él dice. Vamos a ver esta mañana que también como un vehículo, el lenguaje ahora es usado no para separar, pero para traer al pueblo de Dios junto otra vez. Ahora, esto fue un milagro increíble. Si leemos el texto tranquilamente y detalladamente, vamos a ver cuando dice, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces aquí había personas de diferentes partes del mundo, como leímos, pero entonces ellos empezaron a oír un mensaje. Vamos a ver cuál mensaje era, pero era en su propia lengua. Ahora, adelantémonos un poquito, vayamos al versículo 9. Al versículo 9 dice: partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia. Estos son los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. Y después dice, Capadocia, del Ponto de Asia, de Frigia. Estos son los descendientes de Javet. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que de estos tres hijos, Sem se fue al área de Mesopotamia, de donde vino Abraham? Ham se fue al área de Egipto, de donde vino Cam se fue al área de Egipto, donde vinieron los egipcios, y Jafet se fue al área de donde vino Europa. Entonces aquí el Espíritu Santo nos está diciendo, como que nos dijeran, ¿se acuerdan cuando Dios dispersó a los hijos de Noé? Pues ahora los ha juntado en Jerusalén, para darles ese mensaje, para hablarles de esa herramienta que Él ha preparado para poder salvarlos. Ahora, es interesante cómo dijeron estas personas, dijeron, y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que estaban hablando? Ahora, cuando dicen esa exclamación, el Galileo no tenía muy buena reputación. El Galileo, básicamente era un grupo de pescadores, ese era el grupo mayor, en verdad, gente humilde, no muy estudiada. Entonces esta gente que los escuchó, fíjese lo que dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros les escuchamos hablar en nuestra lengua? Dice, en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y allí empiezan a decir todos los países, partos, medos. El versículo 11 dice cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Entonces, no es que haya hablado un lenguaje roto o quizá a medias. Dice que les escucharon hablar las maravillas de Dios. O sea que fue una persona que supuestamente solamente hablaba un idioma que era, me imagino ahí, el local, y ahora están hablando en todos estos diferentes idiomas el Evangelio. Ahora, yo la verdad que me tomé un minuto y me recosté así en la silla tratando de ver esta imagen. Aquí está Dios, por su misericordia, separando al pueblo
porque estaban caminando en pecado, estaban caminando en desobediencia. Pero Dios tenía un plan bueno en mente, que era traerlos en Cristo a sus descendientes. También me puse a pensar, cuando vemos este pasaje, que estos que habían regresado, si ustedes leen el texto, dice, todos estaban asombrados y perplejos, dice el versículo 12, dice, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? O sea que me recordó también cuando Moisés vio esta rama ardiendo en fuego y le llamó la atención. Entonces se acercó y entonces Dios le habló. Y aquí el milagro que usa Dios es idiomas hablados a personas que no hablan ese idioma. El Espíritu Santo les dio la capacidad de hablar en el lenguaje de esas personas que estaban visitando Jerusalén por un motivo religioso. Dios tenía mejores planes. Saben que Dios no nos quiere dejar a nosotros en una religiosidad ciega. Yo quizá esta mañana le hablo a alguno de ustedes, quizá ustedes son personas que han querido servir a Dios, han querido conocer a Dios. Aquí en este texto hablan de judíos y también hablan de otro nombre que se llaman los prosélitos. Esas eran personas que eran alcanzados por los judíos, no judíos, quizá eran de cualquier otro grupo no judío, eran gentiles que habían creído también en Moisés, habían creído también en el mensaje de los judíos y se habían circuncidado y básicamente eran parte de la iglesia judía. Habían otro grupo que todavía no se habían circuncidado, pero adoraban también en la forma judía y todavía no habían llegado tan lejos a circuncidarse, pero estaban allí cerca. O sea, que eran personas religiosas también. Y yo no sé esta mañana en qué camino está usted. Quizás usted se siente una persona que es religiosa, que quiere saber más de Dios. Y Dios está esta mañana animándole a que siga adelante, pero quiere que entendamos todos juntos que es este Dios que ha estado llamándonos. Ha estado llamándonos. Alguno de nosotros nos ha encontrado aquí en este país. Cuando yo estaba leyendo esto, me acordé cuando yo tenía como 15 años, por ahí, 16 años. Estaba ahí sentado afuera de mi casa en Miami, hablando con mi amigo. Y de repente apareció un hombre grande, blanco, pelón, aunque no es nada malo que no tenga pelo, nomás me acuerdo lo que vi. Grandote, blanco, hablándome en español, pero no era un español tan bueno, porque él no me estaba hablando con el don del Espíritu Santo. Él había aprendido un poco de español. Era un español bien malo, por decir así, mal conjugado. Pero me estaba diciendo que Dios me ama en Cristo Jesús. Eso fue lo que me llamó la atención. Un hombre blanco hablándome en mi idioma, no tan perfecto. Y eso fue lo que me llamó la atención. Entonces le puse atención y como yo hablaba inglés, entonces empezamos a hablar en inglés. Y él me trajo las mejores noticias que había escuchado en toda mi vida. Compartió el evangelio conmigo. Entonces, estas personas que vinieron de todos estos lugares, en verdad quizá algunos de ellos somos como nosotros, que hemos venido de nuestros países. O quizás seguimos en nuestros países. Ahora con este mensaje de Zoom, quizás algunos de ustedes se lo puedan mandar a su familia, pero la idea es que Dios nos ha estado buscando. No nos ha dejado en nuestros pecados, porque Él nos ama. Él nos está llamando otra vez a través de su evangelio, como hizo aquí en el libro de Hechos. Usó a los discípulos de Jesús. Y quiero recordarles esto, cuando hablamos de lleno del Espíritu Santo,
no quiere decir que los discípulos no eran creyentes. A veces es que el Espíritu Santo obra en nosotros, en nuestra vida, en un tiempo como obró, cuando nos dio vida a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro libre albedrío. Nuestra conciencia estaba muerta en Adán, pero nos dio vida para que creyéramos en Cristo. Lo que mencioné la semana pasada, nos da vida, nos hace estirar la mano espiritual del mendigo para recibir el regalo de vida eterna de Cristo. Pero Dios no para ahí Dios. Déjenme darles un ejemplo. Aquí en el libro de Hechos vemos a un personaje. Y ese personaje es Pedro. ¿Qué hizo Pedro cuando Jesucristo fue arrestado? Lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Jesucristo fue encarcelado, murió, Jesucristo resucitó, y ahora Pedro está en un cuarto, escondido, tienen miedo, están confundidos, pero se recuerdan que Jesús dijo, quédense, porque van a recibir el Espíritu Santo. ¿Dónde el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo en nosotros nos llena una y otra vez. En este momento vamos a ver que después de esa experiencia, los apóstoles se levantaron con fuerza, se levantaron con ánimo, se levantaron diciendo, ahora entendemos todo. Porque le digo, hermanos, que en nuestro caminar con Cristo vamos aprendiendo de poquito a poquito. Dios nos los da de la forma que sabe que nosotros podemos comerlo, podemos digerirlo, pero no nos va a dejar a medias. Él nos va a llevar siempre al conocimiento completo en Cristo. Entonces sus discípulos salieron animados, salieron gozosos, salieron proclamando este evangelio que Isaías había dicho en Isaías 2:3, que el evangelio saldría de Jerusalén. Entonces, quizás esta mañana a muchos de nosotros el Espíritu Santo nos necesita animarnos. Necesita usarnos también para darle el evangelio a otros. Esto es lo que está pasando aquí. Miren ustedes cuántas personas escucharon el evangelio en su propio idioma. Más adelante vamos a ver, quizá en el versículo 13 o 14, que dicen los jefes de la ley, los escribas, los fariseos, esa gente está borracha. ¿Por qué dirían eso? Yo creo que ellos estaban opuestos a ver el dedo de Dios, a ver el dedo del Espíritu Santo. Estaban opuestos, se oponían a la obra del Espíritu Santo. Y también me imagino que si uno no entiende un idioma, uno lo que oye es puro chino y japonés. Entonces dirá, ese está borracho. Pero estos discípulos estaban hablando en idiomas bien claros y estaban proclamando, dice, las maravillas de Dios. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? ¿Cuáles creen ustedes que eran estas maravillas de Dios, como dijeron? Dijeron, ¿dónde está? Dice, nosotros, dice, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Ahora, Pedro, más adelante Pedro, él da el evangelio muy claramente y dice que 3,000 personas vinieron a Cristo. Imagínense ustedes qué mensaje. Pedro que había negado a Cristo 3 veces, estaba escondido ahora, pero a ser animado, a ser lleno del Espíritu Santo, fue y proclamó el evangelio y 3,000 personas fueron salvas. Ahora, estas maravillas de Dios, estas personas venían desde lejos a esta fiesta de Pentecostés. Y es hermoso cómo Dios usa estas fiestas para darnos unas ideas claras. Acuérdense que era el principio, dice, de recoger el trigo. Ahí esto es lo que Jesucristo entonces había preparado a sus discípulos. Los había preparado, ¿se acuerdan que les dijo? Miren, los campos están listos, la mies está madura.
Yo les recuerdo, hermanos, esta mañana de que Dios nos envía a recoger el fruto donde nosotros no hemos plantado. Él quiere usarnos. Él quiere usarnos y uno nunca sabe a quién le va a ministrar. El trabajo nuestro es dar la semilla, presentar el evangelio y dejemos que Dios haga su obra. Este hombre que vino a mí hace años en mi vecindario, él vino y trajo el evangelio, confiando en el Señor. Y eso representó mi salvación y también representa la salvación de nuestros hijos, porque nosotros le damos el evangelio a nuestros hijos. Compartimos el evangelio con nuestras familias. Así que eso me dice que Dios ama a nuestras familias. Dios ama a nuestros vecindarios. Dios ama a nuestros amigos de trabajo. ¿Por qué? Porque nos ha puesto en un lugar donde podemos hablar las maravillas de Dios. Este milagro atrayó a estas gentes a preguntarse, oye, estos hombres son de aquí. Más bien son incultos, no son tan cultos, pero están hablando en el idioma de donde yo nací. Y los entiendo perfectamente las maravillas de Dios que me están diciendo. Hermanos, esta es solamente una muestra de cómo Dios ha estado obrando en el mundo entero. Fíjense, dice que estos judíos viajaron de todas partes del mundo, así que Dios ha estado proclamando su palabra en todas estas partes del mundo, en todos los descendientes de Cam, de Shem y de Jafet. Ha enviado a su pueblo a hablarles. Pero ahora tenemos la foto completa que es Cristo. Toda esta ley apuntaba a Jesús. Todas estas fiestas apuntaban a Jesucristo. Ahora tenemos la historia completa. Y yo le animo, a mí primero, le animo a ustedes que aprendamos esta historia para contarla. Para contarla a todo el mundo que Dios ponga en nuestro camino. Ahora, nosotros quizás estamos aquí localmente, Dios nos está usando, pero yo creo que también Dios se puede mover en nosotros y quizá querer llevarnos a otros países para compartir estas bellas palabras, dice, las maravillas de Dios. Yo le animo a ustedes esta mañana, hoy, el resto del día, quizás durante la semana, que ustedes lean el sermón que Pedro hizo esa tarde. Bueno, esa mañana, porque eran las 9 de la mañana, dice, cuando esto pasó. Por eso dijo Pedro, oye, no están borrachos, son las 9 de la mañana apenas. Pero déjeme decirte lo que esto significa. Que Dios guardó su palabra tal y como lo dijo al profeta Joel. Esto lo que está pasando, dice, es exactamente lo que prometieron los profetas. Que Jesús iba a venir. Que Él iba a venir e iba a pagar por nuestros pecados. Y en Él se predicará el evangelio a todas las naciones, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y de todos los pasajes, mi favorito está aquí, en Hechos 2. En Hechos 2:39, mire lo que dice. Pedro les dijo en el 38, arrepiéntanse, dice, y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí otra vez la idea es que el Espíritu Santo es el que viene y nos salva, le da vista a nuestros ojos ciegos, le da oído a nuestra sordez y nos da una lengua para poder predicar ahora el Evangelio, donde antes hablamos maldiciones y hablamos mentiras. Nos da pies ahora, dice, para que vayamos caminando, dice, y llevando el Evangelio. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Leemos también en otra parte de la Biblia que cuando Cristo dice subió al cielo, dijo dejó apóstoles, ahí estaban sus 12 representados ahí, porque ya habían ya reemplazado a Judas, que se había matado. Entonces dice que dejó apóstoles, dejó maestros,
dejó evangelistas, dice, dejó pastores. Entonces dice que Dios dejó entonces a su iglesia para que pudiera multiplicarse, para que pudiera llevar ese mensaje de salvación a través de Jesucristo a todas las naciones del mundo. Y aquí es donde vemos nosotros, donde vemos todo lo que hemos estado hablando desde Génesis, que Dios preparó entonces a esta simiente que vino a través de Abraham, a través de David, eventualmente José y María, y que murió, subió y ahora le dio a su iglesia que vayan a todas las naciones en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero recordarles otra vez que cuando nosotros llevamos el Evangelio, no somos nosotros los que tenemos la capacidad de cambiar a las personas, pero es su Espíritu que hace maravillas, de la misma forma que hizo que estas personas hablaran en lenguajes conocidos, para que estas personas escucharan el Evangelio. Y al escuchar, dice, al escuchar el Evangelio, entonces Dios cambia los corazones para que la gente venga a Cristo. No hay nada imposible para Dios. Esta mañana yo quiero animarnos, en verdad, que caminemos en el poder del Espíritu Santo, que busquemos oportunidades para poder llevarle las maravillas de Dios a las personas que Dios traiga a nuestro camino. Miren ustedes, sus discípulos estaban ahí en Jerusalén, pero Dios trajo a personas. ¿Por qué razón? Por esa fiesta. Y a nosotros los hispanos nos encantan las fiestas. Ahorita estamos, quizá, se nos ha amarrado las manos con las fiestas. Pero cuando todo esto pase, yo creo que una fiesta es el mejor lugar donde podemos tener personas que vienen por la fiesta. Quizá vengan por la comida, pero nosotros tenemos las maravillas de Dios que podemos compartir con ellos. Este mensaje es un mensaje simple, en verdad. Solamente quería que juntáramos lo que hemos estado viendo desde Génesis, cómo Dios separó a la gente en un tiempo, pero ahora la unió otra vez por el lenguaje, diferentes lenguajes, pero un mismo mensaje, las maravillas de Dios, que es Cristo. Jesucristo vino, el que vino a darle la cabeza a la serpiente, vino, que murió en la cruz para vencer la muerte, para que yo un día también tenga vida eterna. Vino para que el Espíritu Santo venga a nosotros, no solamente en una forma salvadora, que nos justifica, nos hace que seamos justificados ante Dios, pero también en una forma que ahora podemos vivir nuestra vida con poder, sirviendo a Dios, compartiendo el Evangelio, y que nos llena una y otra vez. Yo le animo entonces a que no se desanime. Quizá esta mañana necesitamos que Dios nos renueve nuestras fuerzas con su Espíritu Santo, que nos recuerde que tenemos un mensaje que llevar, que no es un mensaje para nosotros, que nos dé valentía, que nos dé hambre para su palabra y prepararnos mejor, y también para poder dar un mensaje claro, como esta gente lo recibió. Dice, hemos escuchado en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Y Dios nos va a capacitar, como Él capacitó a su iglesia aquí en Hechos 2, lo está haciendo hoy mismo también de la misma forma. Yo quiero animarlo, no sé, como le digo, en qué parte de su caminar está. Dios tiene propósitos buenos y es de llevarlo totalmente a Cristo. Yo le digo esta mañana lo que Pedro dijo. Le preguntaron, ¿qué haremos entonces después que Pedro les predicó el Evangelio? Dijo, arrepiéntanse. Arrepentirse significa dar una vuelta en U. Quizá nosotros estamos viniendo en una forma religiosa, como muchos de ellos viajaron desde partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Frigia, Egipto. Quizá nosotros hemos viajado de Colombia, México, Guatemala, Nicaragua, no sé. Pero estamos donde Dios nos quiere, bajo su evangelio. Y esta mañana nos dice que en Cristo nuestros pecados son perdonados. Quizá nosotros habíamos seguido religiosidades antes, orarle quizá a estatuas, o no sé lo que sea. Pero hoy dice Dios, es mi hijo.
Es mi Hijo Jesucristo quien ha muerto por ti, quien ha pagado por tus pecados, quien está listo a darte libertad. Dice, y todo lo que tenemos que hacer es venir a sus pies, declarar que somos pecadores, que merecemos el infierno, pero con esa mano espiritual que el Espíritu Santo nos da la habilidad de estirarla y decir, pero Señor, quiero tu regalo de vida eterna. Y ese regalo de vida eterna, dice el 39, dice, son para mí y para mis hijos. Déjenme leerle a ustedes el 39, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Es una promesa que entró a través de mí, a través de este hombre que me predicó el Evangelio, en un español muy feo, pero llamó mi atención, porque me dijo algo, me dijo, este hombre está interesado en mí, porque no le importa qué mal habla el español, quizá no le importa que me burle de él, pero me llamó la atención para escucharle. Y a través de él la promesa ha pasado a mis hijos y a mis nietos, hasta el número que Dios llame, dice la palabra de Dios. Así que esta mañana yo le invito, si usted está en Cristo, continúe, pídale, Señor, lléname con tu espíritu, lléname, Señor, para que yo pueda hacer tu voluntad, que no tenga miedo de hablar, que pueda hacerlo con amor, que pueda hacerlo con verdad, porque yo sé que tú tienes pueblo que está formado de todas las partes del mundo. Y si no está en Cristo esta mañana, quizá el Espíritu Santo, porque eso es lo que hace Él, toca el corazón y nos muestra que necesitamos a Jesucristo. Quizá nuestra vida era solamente religiosa, pero ahora Dios quiere que usted venga totalmente a la verdad, que es su Hijo, que descanse solamente en Él. Usted pensaba quizá que haciendo cosas buenas al final de su vida, al hacer la matemática, haya más buenas que malas. Eso no es el Evangelio. Eso es una cárcel, porque usted no sabe cuánto bueno tiene que ser, cuánto buena tiene que ser. Pero dice el Evangelio aquí en Hechos, vengamos a Cristo, descansemos en Él, que en Él tenemos vida eterna. Y entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Servirle, amarle, hacer su santa voluntad. Oremos entonces. Padre Santo, Señor, te doy gracias esta mañana, Señor, este domingo, Señor, de que tú has derramado tu espíritu sobre tu iglesia. Y tú estás, Señor, llevándonos de gloria en gloria. Esta mañana, Señor, tú conoces las personas que necesitan nacer de nuevo. Necesitan también ser animadas en su caminar con Cristo. Señor, a veces caminamos, Señor, en tu camino y nos cansamos. Hay batallas también, a veces estamos heridos. Señor, sánanos. Danos un aliento nuevo, Señor, en Cristo Jesús. También, Señor, esta mañana te pido a aquellos quizás que te estaban buscando, Señor, en religiones o en religiosidad. Esta mañana, Señor, muéstrales que es solamente Jesucristo, que es Él, Señor, quien ha muerto en la cruz, que se ha sangrado, Señor, en la cruz y dio su vida por nosotros. Te pido, Señor, que los ayudes a que vengan a ti, Señor. Dales unos ojos para que puedan ver a Cristo como su Señor y Salvador. Señor, gracias que nos diste promesa para nuestros hijos, para nuestros nietos. Gracias, Señor, por aquellos hombres y mujeres que nos han traído el Evangelio y se ha significado nuestra salvación eterna. Ayúdanos ahora nosotros también a llevarlo a otros, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Hermano Jonathan, si nos cierras con una alabanza esta mañana, te agradeceríamos. Hermanos, les recuerdo que tenemos un servicio de Santa Cena en noviembre 1 a las 10:30 y les animo que puedan venir. Así que en el nombre de Cristo nos vemos. Amén. Buenos días, hermanos. Gracias, Señor, por este día. Todos seamos bendecidos por su gracia. Porque por su gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. Sublime
gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillante esté cual sol, me cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó.